¿Cómo anda, banda? Arrancamos en los lockers. Otro capitolito, otra charla de más de 1 hora, se los prometo. Y que también la van a aprovechar como siempre hacen. Gracias a todos los que meten comentarios en este gran proyecto que tenemos con el Mundial, que por supuesto se va a jugar en nuestra casa en Monterrey. Y hoy tenemos a otro muy conocido del fútbol mexicano, argentino, que llegó hace un rato largo también, ya más de 20 y tantos años o 30 años. Luquitas Ayala, ¿cómo estás, hermano? Santi, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andás? Un Bien. gustazo estar acá con vos. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que estás viviendo en México ya? Que pierdo la cuenta. Y yo, Santi, tengo acá en México del año 95. ¿Sí? Vos que sos bueno para los números, sacá rápido la cuenta. Desde el año 95. Yo llegué junio de 1995 a esta hermosa y bella ciudad de Monterrey, este hermoso país. Había estado en el 92, 93. Sí, 93 más o menos había estado acá, Guadalajara, Monterrey, La Piedad. Vine con Racing Club de Avellaneda, un grupo de chicos que nos trajeron a mostrar. Nos dieron la oportunidad de... ¿Cuántos años tenías ahí? Y yo tenía 15 cuando vine acá, tenía unos 13 años cuando vine. ¿No debutaste en primera en Argentina? No. ¿Viniste de acá de jovencito, fuerzas jovencito. básicas, y de acá entonces...? Sí, te cuento así rápido, 93, año 93 más o menos, yo vengo con un grupo que se armó de 17, 20 jugadores, donde armaron para venir acá a una gira, que estuvimos en La Piedad, Guadalajara, Monterrey. Nos regresamos a Argentina, año 95, después de año y medio, 2 años que te comento esta situación, de que vinimos con el grupo de Racing. Me fue muy bien acá en Monterrey, nos fue muy bien, y me hacen la invitación a 3 compañeros más y a mí para venir a un torneo que se llama la Dallas Cup, y eso fue en el año 95. Yo vine con mi mochilita supuestamente a ese torneo nada más. Y con hambre, ¿no? Cortita, con ganas, hambre, con ¿no? ganas de triunfar. Con una mochila chiquitita, pero con otra mochila arriba de esa, con mucha hambre, como decís, ¿no? Con mucha hambre, con mucho deseo, con un sueño terrible y enorme de poder llegar a ser jugador de fútbol profesional. ¿Te pasa a veces, después vamos a hablar un poco de tus hijos, ¿no? Que son futbolistas, que están en las fuerzas básicas, que no es cualquier cosa estar en fuerzas básicas, ¿no? De equipos de primera división, pero esta típica discusión del hambre, de las ganas, que dices, ¿qué cambió? ¿Qué cambió de mis años a estos años? ¿Es un tema de generación, que a veces sentimos que hay jugadores que no tienen esas ganas, o de jugadores específicos? No es un tema de generación, de comparar tus años, ¿no? Que llegaste a la selección, que ahora vamos a hablar de Erickson y de tantas cosas, sí, sino de que simplemente son hechos individuales. Hay jugadores con hambre, otros jugadores que no tienen hambre. ¿Cómo lo defines? Yo, así como vos lo estás diciendo, hay jugadores que tienen hambre y otros jugadores que realmente, yo, le corre agua por las venas, ¿no? Y realmente los que saben perfectamente lo que quieren, y que saben que el camino puede ir muy complicado y que pueden venir momentos difíciles, pero que realmente tienen esa hambre de ir a buscar eso. Y que pase lo que pase y que ponga lo que se le ponga enfrente, van a darlo todo por tratar de salir adelante. Y así fue mi caso. Yo tenía muy claro, Santi, desde esa edad, que uno puede decir, bueno, pero sos tan chico, con 15 años. Yo desde chiquito quería jugar al fútbol. Yo veía en la tele y yo quería ser como Costas, yo quería jugar a la pelota y ser reconocido como Costas, que vos sabés perfectamente quién es. El técnico de Racing como actual. Rubén Paz, el técnico actual de Racing, Costas, como Rubén Paz, como el Toti Iglesias. Yo era y soy hincha de Racing, y yo veía a esos jugadores y yo iba a la cancha y yo quería ser reconocido, aplaudido, salir en la tele como ellos. Y desde chiquito, de los 5 o 6 años que empecé a jugar al fútbol, yo quería ser jugador de fútbol. Entonces, cuando se me da esa posibilidad de venir a México, dije, es la mía. Sí, pero a lo que voy es que la mayoría, todos, muchos, queremos ser jugadores de fútbol. O sea, eso lo veo como inherente, ¿no? O sea, todos queremos ser jugadores de fútbol. Pero ¿dónde está el tema de esto, ¿no? De este fuego, de estas ganas de querer mejorar y todo? ¿Es un tema formativo que te tienen que enseñar los entrenadores? ¿O que vengas de tu casa? Porque si no es como si dijéramos, solamente los jugadores pobres o de clase baja van a ser buenos jugadores, y no quienes tienen más posibilidades. Y tampoco es así. Hay jugadores con más posibilidades económicas, con buenas familias y con todo, con otras cosas, que igual llegan a ser grandes jugadores. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué momento está? ¿Es un tema más formativo? Que los entrenadores te enseñen a progresar, ¿por dónde va la...? Sí, ¿Cómo desciframos esto? Tiene que ver la parte formativa también, pero lo que te decía, está en uno. Está en uno. Sí, fue muy importante todo mi proceso
que yo tuve desde que llegué acá con la parte de formación, ¿no? Que me fueron formando adentro de la cancha, pero también te van formando fuera de la cancha esas instituciones, te van ayudando a armándote, pero yo creo que parte más de uno. Partía totalmente de mí, ¿no? Esa situación de querer ser, de tener ese objetivo claro de querer ser futbolista. Como vos bien decís, Santi, muchos niños quizás quieren ser futbolistas, pero sí necesitan entender que va a llegar esos momentos donde vas a recibir esos cachetazos y ahí es cuando empezás a sacar ese carácter, esas ganas, esos deseos, esa parte de formación de calle que yo la tuve. Empezás a poner en la balanza esa situación de que realmente en tu casa tenías muchas situaciones complicadas que vivías en el día a día y que el fútbol te puede ayudar a salir de esas situaciones. Entonces ahí vos vas poniendo estas cosas de las cuales te estoy hablando, ¿no? Sí, por eso, pero si esa teoría me queda clara, ¿no? Sí. O sea, es alguien que si no tiene las facilidades en la casa o pasan muchas cosas, tú sales, tratas de sacar adelante tu familia y todo esto. Pero si tienes mejores posibilidades, a ver, tus hijos, Sí. en este caso, tienes 2 hijos, ¿no? Sí. Obviamente con una familia con más posibilidades económicas y otras cuestiones. Uno juega en las fuerzas básicas de un club, otro juega en las fuerzas básicas de otro. Del otro, sí. Nahui juega yo respondo por vos. Nahui juega en Rayados y el Tanque juega en Tigres. El tanque Gabriel. El Tanque Gabriel. Yo le digo Tanque porque siempre le decís Tanque, De entonces yo cariño. le digo al Tanque, ¿no? ¿Le gusta que le digan Tanque, no? Sí, ¿O no? ¿Estamos bien, Tanque? Menos mal, menos mal. Para que después no se enoje, sí. Tu papá siempre te dice Tanque, entonces yo te conozco como Tanque y Nahui. Todo lo demás, no sé qué nombres usan. ¿Cómo enseñarles? Ya sé que, o sea, no es lo mejor hablar de tus hijos, pero podemos hablar de conceptos en general formativos, ¿no? A chicos que tienen más posibilidades. Entonces, ¿cómo le transfieres esas ganas de mejorar, de crecer, de trascender? Porque siento a veces que en el fútbol mexicano además falta algo, Sí. ¿no? Se nos desinflan los muchachos cuando tienen ya más de 19 años. Sí, bueno, hoy la situación de Nahuel y Gabriel es muy diferente a lo que a mí me tocó vivir de chico, ¿no? En el día a día. Gracias a Dios, a mis hijos hoy en día tienen otras cosas que por ahí uno no las podía tener, ¿no? Pero yo trato de hacerles de entender que al fútbol ellos, más allá de cubrir ciertas necesidades hoy uno como papá, el fútbol le va a ir pidiendo y le va a ir demandando ciertas cosas. A medida que van creciendo y a medida que ellos van pasando de categoría, se van encontrando con más responsabilidades. Y eso conlleva a ser más profesional, a dedicarte más al fútbol, a entregarle al fútbol lo que necesita, a dejar de lado una salida, una noche, una fiesta, una salida con la novia y a concentrarse en una buena comida, en un buen descanso, en una buena película en tu casa porque al otro día tenés que jugar. Todas esas cosas creo son las que a mí hoy me corresponde, ¿no? Hacerle entender que el fútbol no se trata solamente de jugar bien. Vos tenés que, aparte si tenés esas cualidades que el de arriba te da, el jugar bien al fútbol, tienen que ser acompañadas de otras cosas. Porque he conocido muchísima gente que jugaba mejor que yo en esa situación que te comento cuando a mí me invitaron. En ese plantel había 3 o 4 muchísimo mejores que yo, pero si quizás no iban a tener o no tenían esa dedicación que había que tenerle o había que darle al fútbol. Y eso es lo que yo hoy trato de transmitirles a mis hijos de este lado, ¿no? En base a todo lo que me ha pasado, en todo lo que me ha tocado vivir. Esa es la parte, Santi, que tiene que tener el niño, ¿no? Saber entregarle al fútbol lo que requiere para poder llegar a ser un futbolista profesional. Porque no es solamente jugar bien. Alguien me dijo una vez, alguien que se dedica a la formación de futbolistas, que en México a veces tienen el objetivo económico demasiado prioritario, ¿no? Como una vez que ya gané cierto dinero o cumplí esta parte de que mi familia esté bien, yo con eso ya estoy. Y por eso no logran ir mucho más, ¿no? Y como se gana dinero muy rápido en México, el jugador, más que trascender en lo deportivo, siente que ya cumplió y por eso no puede avanzar, ¿no? Y estamos topados con esta búsqueda de talento. Más o menos lo ves en ese sentido. O sea, ¿qué está faltando en México para
Porque hasta los 19 o 17 México es lo mejor del mundo. Y ahí empezamos a tener ciertos problemas, ¿no? O para ir a Europa o para terminar de estar en el mejor fútbol del mundo. Yo creo que ha cambiado un poco, pero sí creo yo que a raíz de lo que se mueve aquí en México en cuanto a lo económico, las instalaciones, las maneras que te tratan siendo jóvenes, eso quizás no te hace dar ese paso de querer ir a buscar a otro lado y trascender y ganar prestigio en otro lado. Yo siempre le digo a los más chicos hoy en día que sí es importante lo del dinero, pero que el dinero va a llegar solo. Pero vos primero tenés que darte a conocer, ganar prestigio. Yo creo que de la parte del prestigio, de darte a conocer, de ganarte un nombre, todo lo demás viene solo, ¿no? Por eso yo hoy cuando los chicos se van a probar a otro lado y dejan de lado la parte económica y están viendo el crecer en cuanto a lo deportivo y en crecer en cuanto a nombre, yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Eso me gusta porque yo lo tuve que hacer. Y así me fue, pude lograr lo que quise en el tema deportivo. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, Santi, con lo que vos te encontrás en México, bien lo dijiste, y vos te ha tocado verlo, ¿no? Vos vas a un estacionamiento de un equipo de primera división de Argentina y ves un joven y no lo ves. Cómo llega un chico acá de 17, 18, 19 años que tiene contrato de primera, cómo llegan, con qué clase de auto llegan, de la manera que se visten. O sea, aquí yo creo que se conforman con eso nada más. O sea, aquí es más ostentoso, más de cumple un objetivo, me compro ropa de marca, mi primer sueldo en un gran auto, diferente y pareciera del sudamericano. Que con eso se conforman. Pero ahí es donde entra la gente que está alrededor tuyo. Donde entra tu representante, donde entra tu familia, donde entra la gente que te quiere hacerte entender que sí, bien, eso es importante, pero hay mucho más allá de eso, ¿sí? Y por eso yo te digo que a mí me gusta la gente que aspira, ya conseguí esto, ya tengo un buen auto, ya tengo un buen sueldo, ya tengo mi casita, pero quiero ir a probar otras cosas. Quiero ir a ganar, dejar de lado el dinero, porque el dinero eso después va a venir. Quiero ir a triunfar a otro lado, a hacer que mi nombre crezca, que creo yo que es lo más importante. Y de la mano de eso después viene lo otro. Ahora con el mate siempre. Con el mate siempre, a todos lados. Ahora tomamos unos matecitos, matecito. pero me gusta mucho. Vamos a hacer un tutorial, ¿no? Porque siempre nos preguntan, ¿y cómo es un mate? ¿Qué es lo que tiene? Espérame. Pará. Bienvenido a la televisión, bienvenido a la televisión. A ver, bueno, vos me decís, explícame primero. Es que voy a hacer como que no sé nada, ¿sí? Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada y así desnudaba. Hoy. ¿Sabes lo que hacía Sócrates? Sócrates era un filósofo... Yo pensé que me decías el jugador de fútbol. No, bueno, también. Un filósofo griego de los primeros, ¿no? Y desarrolló lo que luego se llamó el método socrático. ¿Qué se dio cuenta? En esa época, en Grecia, había unos vatos, ¿no?, que se creían muy, ¿no? Y siempre como políticos, ¿no? Y hablaban y todo esto. Entonces se les llamaba sofistas, porque ellos consideraban que hablaban con la verdad. Ellos eran los dueños de todo, ¿no? Venían y se ponían en la plaza y explicaban todo, ¿no? Y así explicaban. Total, Sócrates se acercó y escuchaba. Escuchaba. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, al 5.º día empezó a preguntar, ¿no? Preguntaba y él siempre preguntaba y repreguntaba. Y él decía, es que yo no sé. Tú me preguntas, yo no sé. Y en base a su desconocimiento terminaba desnudando, él era más inteligente que los otros, terminaba desnudando la ignorancia de los que estaban ahí. Okay. Y a partir de eso era un despertar. Okay. Bueno, ¿viste? bien. Cuidado. Todos los días se aprende algo. Cuidado con el método socrático, okay. ¿no? Entonces, bueno, uno se hace güey, en realidad, para que el otro explique, y ahí entre los dos sacamos la charla y todo, y generamos método socrático de iluminación al auditorio que está del otro lado. ¿Te parece? Me parece Total, bien, es un pinche mate. A ver, entonces, cabrón. No le dé tanta vuelta. Hiciste una historia hermosa, pero está bien. Así somos. Vender humo es mi pasión. Estamos aquí on the lockers. A ver, mate, ¿cómo se hace? ¿Agua caliente? Para empezar, bueno, este es un termito, sí, que está bastante desgastado ya, pero es mi termo que tanto quiero. Famoso termo. Acá hay agua. Queda claro, de jugador pobre, ¿no? Porque Messi lo tendría con calcas, estaría... Es un termo ya... Es un termo castigador. Con bastantes años, bastante castigado, donde tenía acá una ¿cómo le dice? Una correa. Una manija, una agarradera. Tremendo termo de jugador del ascenso. Se me cayó muy muchísimo, pobre. Sí, muy complicado. Se me cayó muchísimo, pero lo quiero mucho este termo, porque tiene un valor importante. Mira, ¿sí? Entonces, tenía sus calcas, ¿sí? Y se me cayeron todas.
Entonces tengo que La no, fuiste no he tenido tiempo, ando de vago, no tengo ganas. Está bien. Entonces tenemos termo. Agua hirviendo, caliente, No, muy caliente. agua hirviendo no tiene que estar hervida el agua. No ¿Por tiene que qué? estar hervida. Porque quemamos la yerba. Muy bien. Un ¿Sí? poquito menos. Un poquito menos. ¿Le ¿sí? agregas agua fría? 175, 180 grados el Bien, agua, ¿sí? bien. Muy bien. Aproximadamente. Bien. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos el famoso mate. Mate, Sí. o porongo, o recipiente, o... Ahí, déjalo ahí. Ok. Porongo, recipiente, el famoso mate. hace? Tenemos la famosa bombilla. Se le dice bombilla. Aquí mucha gente le dice popote porque es parecido a un popote, Sí. pero tiene la misma función. Sí. Muy bien. La Es un- yerba, tú la llevas aparte en un recipiente, en una latita de ahí. A ver. Hay que explicar todo. Llevo la yerba, Sí. siempre acá, ¿sí? Que sí, es un recipiente aparte porque lo voy cambiando cada tanto. Muy bien. Voy cambiando cada tanto la yerba, Pone- saco la yerba usada, Pones la yerba ahí. pongo la yerba Sí, acá. ya ¿Te lo muestro pusiste. un poquitito? No, está bien, está bien. ¿Sí? Ya está bien? puesto, sí. Ah, bueno. Pongo la yerba aquí, Ajá. en el recipiente, porongo, como vos lo quieras llamar. Sí. ¿Sí? Ujú. Tiene la bombilla, que es una bombilla que tiene un filtro, Santi, donde no deja pasar la yerba. Entonces vos, al momento de tomar, A ver, muestra para este lado, para la dónde? cámara número 8 que tenemos, inclinado así, para que se vea la yerba, así. ok. Tenemos un camarógrafo que está comiendo unos tacos allá, Ahí pero está. vamos a ver si podemos maniobrar un poco. Es que un esto no segundo. estaba ¿En el guión? No estaba en el guión, ¿no? Entonces vos sorprendiste, como siempre. ¿Me viste alguna vez con guión? No. Siempre salís con cosas raras, entonces a tu gente vos la estás sorprendiendo. Sí, perdón, ¿Eh? soy un desastre. Ok, Sí. entonces, la yerba va toda de un lado y dejas un hueco. Dejo un huequito que Ajá. es donde, Ajá, ahí va, Sí. donde voy a poner el agua. ok. Donde voy a tirar el agua. A ver, sí. ¿Sí? La agüita calentita, No toca la yerba de arriba, sino por el costado. sin hervir. Ok, inclinalo un poco, aunque se arruine, no pasa nada, nada más para entender. Ahí. Ok, o sea, va de un lado y te queda la yerba seca del otro. Del otro. Ok, Ahí está. ok. Como viste, Perfecto. la yerba se infló. Y ahí estamos. Ahí está. Y ahí estamos. ¿Sí? Ahí lo voy acomodando. Al ser el primer mate, la yerba se me va hinchando. Y ahí está lista. Muy bien. Y ese es el mate. Ese es el matecito. Tomas, se vacía y le vuelves a poner agua. Y así se va, ¿no? Tomo el mate. Se vacía. El primer mate nunca es el más rico, supongo. No, pero este está buenísimo. ¿Ok? Vuelvo Sí. a cargar el mate y comparto. Y compartes. Y comparto. Pregunta- Es una tradición hermosa el poder sentarte y compartir el mate. Pregunta típica. Aquí no es tan bien visto a la hora de compartirlo. Me preguntan mucho en México. Compartimos, uruguayos, argentinos, Sí. el sur de Brasil, que también se consume el mate, el mismo popote para todos. El mismo popote. Si ahora para llega todos. gente, o los muchachos que están acá que tú no los conoces, Sí. tú les compartes el mate. Le comparto el mate. El mismo popote. El mismo popote. Y no pasa absolutamente nada. No tendría que por qué pasar nada. El que no está acostumbrado como Es que es lo que te digo. esa siente parte- como cierta cosita de cada uno traería su popote y su mate, lo que no se hace tampoco, ¿no? En la época de, bueno, cuando salió el tema lo del COVID, que Bueno, ahí sí. Ahí sí, pero en realidad antes y ahora, yo me siento acá con ustedes y no los conozco y los chicos quieren probar el mate, Ajá. se los comparto A ver, así. ruido de mate. Vos me decís si está bueno o no, pero tampoco juegues con el mate, no me muevas la bombilla. ¿Qué cosas no puedo hacer? No podés. Sí, muy rico. Si saco la bombilla, No se Sacrilegio. puede. Sí, Mal. no podés tocarme la bombilla. Vos así tomaste. Sí. Y lo ideal es que me lo pases a mí Ok. y yo soy el que, como el que está ok, cebando. si empiezo, qué bueno que está. No, esto, sí, te miro mal. Mal. Si no hay mucha confianza, Sí. no te vuelvo a dar. Ajá, ok, Sí. ok. Directamente no te doy. Ok, Si hay termino. mucha confianza, te digo, Santi, ¿puede ser que no me vuelvas a tocar, vuelvas a tocar la bombilla? Ah, Te lo pido ok. por favor, si no, Sí. no te doy más un mate. Y así, Mirá, con listo. esa confianza. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Como siempre lo haces, y te conozco, que lo haces por estar, porque así sos, para estar, se puede decir malas palabras, Sí, acá, todo, sí, para estar chingando, Sí. ¿eh? Entonces, sí te vuelvo a dar. Sí, a ti gracias. que te conozco. No, pero este es un tutorial, es un tutorial socrático, ¿no? Estamos acá charlando como si no supiera nada para que entre todos nos ilumines con tu conocimiento. Bueno, notístico, ¿no? hoy hay mucha gente, Santi, vos lo has visto en el medio del fútbol, hay mucha gente mexicana, ¿sí?
que toma mate y que le gusta Bueno, tomar no sé mate, si mucha, o sea, hay bastante. se ha hecho, ¿no?, un poquito más. Sí te voy a decir ahora, está bastante dulce. Hay mucha gente que no lo toma dulce. Sí, Hay gente que lo toma dulce y después estás tú, sí. ¿no? Que le pones 14 kilos de azúcar a eso. ¿Qué le Que fue pusiste? fue el segundo que te di. Ajá. Segundo que te di. Ahora te voy a dar otro y vas Un a poquito ver más. que va a estar un poquito, porque ya no le pongo más azúcar. ¿Sí? ¿Por qué le pongo azúcar? Porque la yerba también es muy fuerte. Ajá. A mí, por ejemplo, Te caí- me causa como gastritis. Entonces, la yerba al ser fuerte, yo con el azúcar siento que evito eso. ¿Cuántos litros de mate tomas al día? ¿O sería un promedio de alguien que toma mate? Y acá le entra 1 litro. Sí. Esto ¿Cuántos le entra termos 1 de esos litro. por día? Y, por ejemplo, ahora con el frío sí me estoy tomando unos 4 litros, más o menos. Unos 4 litritos. Sí, a la mañana, antes de ir a mi programa de la radio. En la radio también tomo mucho. A la tarde también. Y quizás a la noche, un rato antes de irme a acostar. Justo me acordé, hay un estudio que el programa se fue al carajo. Sí, venías con un guión y venías con una idea y saliste No, ahí en la... a ver, yo soy igual en todos lados. Me salió en Instagram justamente un tema de un estudio de hidratación de la gente que toma mucha agua o mucho mate, los deportistas. Está muy chingón el estudio, perdón por la palabra, está por ahí. Y que el mate termina hidratando más y los electrolitos y todo esto. Bueno, listo, punto y aparte. Nada más me acordé. Salimos de esta situación. Primero me mataste con Sócrates, ¿fue? Y ahora me das Bueno, es una esta- charla de amigos, ¿no? ¿Van a probarlo? ¿Se animan o no se animan? ¿Eh? Le va a gustar, yo sé que le va a gustar. Por favor, a ver, muchachos, tenés que aparecer en cámara para que te conozcan. Este es un inmigrante polaco que encontramos aquí en McAllen y lo hicimos algo. Uy, me dio toques. Soy de la Ciudad de México. Nada, tiene una que sí, es Pancho Mundial joven, ahí tomando. ¿Y te lo acabas? O sea, lo pasas y te acabas. Te lo tenés que terminar. Sí, tiene que estar el sonidito que hizo Sansi Sí, recién. vacío completamente y ya se lo pasas a la persona que ceba o arma el mate. ¿Te gustó o no? La verdad. No porque estés acá. Está muy dulce. ¿Sí? ¿Te pareció ese dulce también? Les digo, ¿ves? Te estás poniendo viejo ya, ¿eh? Estás poniendo muy dulce el mate. Él no quería decir eso. Sí. Pero lo dulce capaz que Ahí tiene está. que ver con eso también. Gracias, Pancho. Es que soy un Panchito. tipo dulce. ¿Eh? No parece, pero soy... No, está bien, está bien. Entonces, bueno. Iba lo del mate en realidad. decías? Y no, lo del mate porque te quería preguntar, del que llega con el mate y las fuerzas básicas y hablamos de los chavos. ¿Con quién debutaste en el fútbol? Sí. Dale. Quiero ese primer día de debut en Primera División. Después vamos a hablar del mundo sin redes sociales, pero primero del debut en Primera División. Y mi debut en primera división fue con Veracruz. Fue con Veracruz, ¿Tú jugando con? yo jugando con Veracruz. ¿Sí? Ah, con Veracruz. ¿Pero contra? Contra Monterrey. Contra Monterrey. Contra Monterrey. Pirata Fuente, empatamos 1-1 ese partido. Y fue... Pero las básicas las habías hecho en Monterrey. Yo la había hecho en Monterrey. Yo llego a Veracruz del ascenso. Yo estaba en un equipo que se llama Zacatepec, del turco Mohamed, era el Mohamed. técnico, junto a Ariel Sergio Verdirame de su auxiliar técnico. Tuvimos un torneo muy bueno y me sale la oportunidad de poderme ir a Veracruz. Que la verdad, esa oportunidad, en un gran porcentaje, tuvo que ver el turco, ¿no? Dándome una mano enorme, recomendándome. Ujú. Y el travieso, que estaba en Veracruz, es el que me lleva. Yo llego ya iniciado casi... Bueno, sí, yo llegué un jueves y el campeonato iniciaba ese fin de semana. Jugamos la primera fecha de visitante contra Tecos y llegué yo y llegó el grillito Vizcaizacú. Mismo día. ¿Cuántos años tenías? Y yo ahí tenía 23. ¿Ya sabías que ibas a debutar o no? ¿O estabas sentado en la banca y no sabías? No, pará. Yo llego un jueves, el viernes nos hacen viajar con el equipo sabiendo que no íbamos a jugar. Ujú. Ya desde ese momento para mí era ya... Yo sabía que no iba a jugar, el grillito y yo nos hacen viajar a los dos para ver al equipo y para conocer a todos los compañeros, mucho más. Siguiente semana, primer partido de local, fecha 2, contra Monterrey de local. Y en la semana hacemos fútbol, para resumirte un poquito el lunes y el martes. Miércoles fútbol, me ponen de suplente, juegue fútbol, me ponen de titular. Posición de contención, de Posición 5, de en contención, el medio. sí. ¿Qué tipo de contención? Y siempre- ¿Cómo te describen? Y siempre fui un contención más fijo.
más defensivo, donde era más de coberturas, más de correr, más de la lucha, más del sacrificio, recuperar la pelota, identificar colores de las medias de los mismos que yo tenía y dársela. ¿Sí? Eso fue lo que me decía Ricardo Lavolpe. Ah, ¿cómo? Me decía, cuando vos recuperés, identificá medias del mismo color que vos tenés, eso quiere decir que son tus compañeros. O sea, saca se la las pelota, das. saca la pelota, está jugando para abajo, no pierdas tiempo viendo para arriba. Nada más checa las calcetas, rojas y blancas, vas para un lado o para el otro. Claro. Así de simple. Rápido, vos identificás, y color si- de media blanca. El problema era cuando había... ¿Y si funciona eso? Eso me lo decía él, porque bueno, vos lo dijiste, Santi, muchas veces estás en esa situación donde estás en una recuperación de pelota y recuperás rápido la pelota en una situación de medio campo, mucha gente, tiene que ser rápido y no te alcanza a levantar la vista muchas veces, ¿no? Entonces con esa situación lo que Ricardo me trataba de decir es, no la pierdas, No te compliques. no te compliques y dásela a un compañero de tu mismo equipo. Indirectamente Está bien. trataba de hacerme sentir bien, Sí. pero bueno, esa era más mi función, Santi, más un contención de recuperación, de orden, de equilibrio, de lucha. ¿Y debutaste qué año contra el Monterrey? Había muy buenos jugadores, ¿no? ¿Qué año era? Y, a ver, ¿Mitad del 90? No, te maté. Principio del yo 2000. llegué en el 95, sí. Yo creo que fue como 2000. ¿2001? 2004, ¿no? 2004. 2004. Sí, si no estoy mal, 2004 o 2003 fue. Yo para los años soy medio malo, pero bueno, ese fue mi debut, que empatamos 1-1. Te digo, el viernes en la concentración yo no sabía que iba a jugar. Miércoles, como te digo, interescuadra no me tocó de titular. El jueves sí. El viernes toda la concentración se me hizo eterna, larguísima, porque no sabía qué iba a pasar. El viernes normalmente no haces nada que tenga que ver algo con lo que puede llegar a pasar el sábado. El sábado en la charla antes de irnos al hotel, bajo la planeación del técnico, y el travieso comentó su 11 y ahí pude ver en la planilla y lo que él comentó, que iba a jugar de titular. Así que en ese momento, Santi, ese trayecto del hotel al camión que duraba 15 minutos, se me pasaron miles de cosas. ¿Y jugaste después muchos partidos o fue un debut y después No, espaciado? muchísimo. Jugué todo ese torneo con el travieso hasta que el travieso se va. Después del travieso llega Wilson Graniolati, que fue el torneo fantástico que tuvimos. Para mí fue el mejor torneo que tuvo Veracruz en muchos años. El mejor torneo que tuve en Veracruz, sin ninguna duda, que se armó un equipazo totalmente nuevo, pero que llegó mucha gente de experiencia y donde fuimos superlíder, donde perdimos cuarto de final contra el Pumas bicampeón, pero fue un torneo buenísimo. Y de ahí, de ese debut, la verdad, Santi, que ese torneo con el travieso jugué, el de Wilson jugué, todos jugué, terminé siendo capitán del equipo. Me fue muy bien. ¿Qué año fue el que estuviste con Cuauhtémoc Blanco? Y ese fue, te estoy hablando de 2004, ponele 2005. 2005 más o menos. Más o menos, sí. ¿Y cómo era Cuauhtémoc? Cuauhtémoc era extraordinario dentro de la cancha. Y como persona, muy compañero. Muy compañero. Yo pensé que iba a ser un tipo más difícil el trato del uno contra uno con sus compañeros. Pero no. Nada que ver a lo que yo Porque él realmente jugaba pensaba, delante de tu ¿no? posición, ¿no? Sí, él jugaba delante de posición, él jugaba por donde quería. Él se movía por todo el frente de ataque donde quería, tenía cero responsabilidad a la hora de no tener la pelota, y ahí entrábamos los demás a correr. Pero bueno, vos cuando tenés un compañero así, entendés perfectamente lo que tenés que hacer y correr por él, ¿no? Sabiendo que cuando recuperás la pelota se la puede dar a un genio como era Cuauhtémoc y que hacía cosas extraordinarias. ¿Te regañaba? A todo ¿Decía? mundo, sí, muchísimo. Se enojaba muchísimo cuando perdía pelotas tontas, inocentes. Él me decía a veces, me agarraba muchas veces y me decía, Luca, me da la impresión de que te gusta tanto recuperar la pelota y correr, que a veces me haces enojar, porque parece que tenés la pelota, la recuperás, la volvés a perder para ir a recuperarla otra vez. Y me decía, ¿Te gusta perder la pelota para me recuperarla? decía, a veces me da la impresión de que a vos te gusta recuperarla, perderla, ir a recuperarla otra vez. Te pagan por recuperación de pelota, dice, no entiendo. Pero bueno, te lo decía él. Yo ahí tenía 1 año recién en primera, agachaba la cabeza, me reía nada más, le decía, sí, tenés razón, perdón, a la otra trato de dártela mejor, ¿no? Pero bueno, son cosas que te van ayudando también a formarte mejor y entender cierta jerarquía. Y él era extraordinario lo que transmitía, Santi. Pero vas agarrando ese ritmo, eso que mencionas, ¿no? O sea,
ok, no hay que correr tanto, hay que hacer tal cosa. Nosotros desde afuera, en el micrófono, siempre hablamos de los jugadores, de que le falta ritmo, le falta visión. O sea, estando a nivel de cancha, ¿qué es lo más complicado para un jugador? De mitad de cancha como con la que jugabas tú, ¿no? ¿Cuál es la dificultad más grande? ¿Visión de campo, tiempos o qué cosa desde tu mirada profesional, no? En la posición Sí, mía de contención, sí. a medida que fui creciendo, fui entendiendo mejor, fui aprendiendo a correr mejor. No es correr por correr. ¿Qué es correr mejor? Darle una gran lectura al juego. Mm. Entender por dónde puede venir cierta jugada, darle lectura y que vas viendo por dónde vas avanzando. Y en esa posición mía, si vos ves que va avanzando tu volante de al lado tuyo, hacer la cobertura a ese volante, ir cerrando con anticipación, no esperarte a que se pierda la pelota porque voy a tener que correr a un ritmo más rápido y quizás más kilómetros cuando me pude haber ahorrado eso, ¿no? Ujú. A eso voy. Claro. Se te fue el lateral, recorrió el central, quizás estoy teniendo esa lectura de juego, es meterme entre los centrales, cubrir la situación del que el central tuvo que salir. Esas cosas te la van dando los partidos, los minutos, te la van dando los diferentes entrenadores que vas teniendo también, porque te van enseñando también a que vayas incorporando esa lectura de juego. Sobre todo, en mi posición es muy importante eso. ¿Cuál fue el mejor entrenador que tuviste? ¿O qué más te dejó? Y compartimos un mate si tenés agua todavía. Tuve muy buenos entrenadores, Santi, la verdad. Pero ¿cuál fue uno que digas? Pero es que cada uno me dejó ciertas cosas. Tácticamente, de los mejores que tuve para mí, Ricardo Lavolpe. Ujú. Ricardo Lavolpe tácticamente era un genio, era un crack. Pero no era muy duro con los jugadores. Siempre se habló de cómo él manejaba al plantel, ¿no? O insultos o ciertas cosas, ¿o no? O al jugador eso no le molestaba. Había jugadores que sí le molestaba y había jugadores, como en mi caso, que yo tuve peleas con él y también me decía miles de cosas. Él también lo hacía adrede. Una vez le pregunté, le digo, Ricardo, le digo, ¿por qué? Él me decía picapiedra, pie redondo. Ah, sí, directamente. ¿En el entrenamiento? En el entrenamiento. ¿Enfrente a todos? Enfrente a todos. Entonces, una vez hice muy buena relación con Ricardo, y te digo, tácticamente para mí es de los mejores que tuve, y le pregunté por qué me decía esas cosas y por qué me ponía, ¿no? Si vos me decís a mí picapiedra, pie redondo, y yo no entendía si vos me considerabas de esa manera, por qué me terminaba poniendo, ¿no? Entonces él me dijo, mira, Lucas, es muy simple. En mis equipos siempre creo yo que tengo que tener un picapiedra, un fierrito, como él decía, un fierrito, de esos que luche, que corra, que meta, y tener a otros que jueguen. Ujú. Pero ahí está la importancia del que vos entiendas tu papel, ¿sí? ¿Y qué busco cuando te digo esas cosas a vos? Sacar ese carácter, dice. Hay jugadores que yo le decía tal cosa y en vez de sacar ese carácter y ese enojo que los llevaban en cancha y los hacía mejores, se agachaban la cabeza y eso a mí me indicaban que no eran los jugadores que por ahí yo necesitaba. O sea, la Volpe te insultaba para ver cómo reaccionabas y en base a eso construir tu personalidad, casi Eso como fue lo que a jugador. mí la explicación que él me dio y me quedó muy claro. Dije, está bien, es su manera de trabajar, es su manera de querer tenerte al 100, ¿no? Y es su manera de detectar si no tenías ese carácter o no para poder salir adelante y para soportar quizás ciertos insultos o cierta manera de hablar que en definitiva te iban a hacer. Él estaba haciendo sacarte esa parte de carácter, ¿no? Y conmigo funcionó. Conmigo funcionó y la verdad que yo lo tuve 6 meses nada más, pero para mí tácticamente el mejor. Y después tuve técnicos, el turco también es muy bueno. El turco es muy bueno en esa ¿Insulta parte. el turco también? No. Todo iba a eso, ¿no? He tenido otros técnicos que aparte tácticamente muy bueno el turco, en el grupo, en el día a día, en la gestión diaria, como el turco, como Víctor Manuel Vucetich, como el mismo Wilson Graniolati. Esos tipos que tácticamente eran buenos, pero le agregaban aparte el día a día, el sentarte a hablar con tu jugador, la gestión, el cómo estás, qué necesitas, que termina siendo muy importante también. Por eso, a ver, pero el turco 20 años después sigue ganando cosas, ¿no? Entiendo lo de la gestión, a ver, pero explícanos algo, alguna anécdota, algo más específico, o sea, ¿qué detalle tiene el turco? Cosas que se pueda contar, me puede decir, ¿sabes qué? Le puede pagar una fiesta a un jugador, mujeres, lo que necesite, alcohol, todo, pero que después le dé resultados, o nada más que se vaya con la familia, aunque sea un día que no puede ir con la familia. O sea,
¿qué detalle recuerdas del Turco en estos 20 años? ¿No? Porque sigue, repito, sigue ganando cosas, ¿no? Es Sigue una ganando. fórmula que tiene muy, muy dominada. Sigue ganando y seguramente que si él no cambia, no creo que vaya a cambiar su forma de ser, va a seguir ganando cosas. A ver, Santi, yo lo tuve en su inicio al Turco en Zacatepec. Para empezar, cambió su manera de ese Turco que recuerdo de ese Zacatepec. Hoy es un técnico en cancha mucho más inteligente que se puede adaptar a diferentes maneras de jugar. Yo recuerdo cuando nosotros en Zacatepec era un técnico que pretendía siempre que su equipo saliera de abajo jugando, que le encantaba, ¿no? Hoy es un técnico muy diferente, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Y después en el día a día tenía esos detalles ejemplo, llegás cansado, llegás con poco de haber dormido, con una situación complicada que tuviste como familia o por cualquier otra situación, era un tipo que te podías hablar, decirle, mira, Turco, hoy me siento mal, tengo esto, no puedo entrenar, no hay ningún problema, hoy no entrenes, hoy quédate a este costado. Necesitas un día libre, 2 días, 3 días, tómatelos, pero el domingo quiero que vengas acá y que te mates y que corras. Entonces, eso te va haciendo que vayas creando un compromiso, ¿sí? Y vayas creando un lazo fuerte con el técnico. Y hay entrenadores que son todo lo contrario, que puedes llegar con una situación complicada y también que te digan, a ver, primero el trabajo y después vamos con lo demás. Sí, debe haber. Yo de todos los que he tenido, yo te puedo decir que con la gran mayoría se podía tener esa situación de acercarte. He tenido muy poquitos, quizás un Benjamín Galindo, que lo tuve en Atlas, donde ya el nombre de él era muy importante, pero era difícil llegar por su manera de ser, creo yo, era difícil llegar a esa situación. Y vos te das cuenta de con quién podés llegar, quién podés tener esa apertura de poder tocar la puerta del vestuario y sentarte y hablar de muchas cosas que puede estar pasando en cancha o que pueden estar pasando en tu casa y trasladársela a tu entrenador y que seas escuchado y que no seas juzgado ni regañado y que puedas encontrar una ayuda. Y eso me parece a mí que el Turco, como Vucetich, que lo tuve, entrenador extraordinario, lo tenías, y eso te hace crear un lazo muy, muy, muy fuerte y muy importante. Por algo el Turco gana lo que gana, por algo Víctor ganó todo lo que ganó, y vos ves sus equipos y para mí siempre trasladan eso. Sabes que ahora te quiero preguntar por tu llegada a Tigres, ¿no? Y cómo se dio la oportunidad de Tigres. Pero si te hace, yo te escucho, ahora que estás en radio, ¿no? Y has ido creciendo también en los medios de comunicación, ¿no? ¿Se te hace injusto a veces cómo desde el micrófono o la gente ahora en redes sociales opina de es que el Turco tal cosa, es que este entrenador tal cosa, y adentro no saben realmente cómo manejan las cosas? Es que Víctor no entrenaba, ¿no? Vucetich, y están criticando al que más títulos ha ganado junto con Turco Mohamed. ¿Cómo es desde el micrófono escuchar cómo te critican, tú conociendo la fórmula de adentro, ¿no? Sí, como jugador me molestaba muchísimo, Santi. Como jugador me molestaba mucho el escuchar eso, que hoy sigue existiendo, pero hoy yo ya lo veo de otro lado, que también molesta muchas veces. Vos tenés que escuchar o tenés que leer. Vos lo acabas de mencionar en el tema, es que Víctor no entrena. ¿Te has parado en algún entrenamiento para decir si entrena o no entrena? No trabaja. No trabaja en la pelota detenida. Te puedo asegurar que todos los entrenadores trabajan en la pelota detenida. Te lo puedo asegurar. Mayor o menor tiempo, pero todos trabajan, todos tienen su manera de trabajar muy diferente. Pero esas son las cosas que muchas veces la gente no sabe, cómo se arma una semana, cómo tiene cada entrenador su planeación que hace, por qué se van de pretemporada, por qué se quedan. Muchas veces la gente habla sin saber y eso hoy es tomado de diferente manera. Antes, cuando era jugador, sí me molestaba mucho. Y el jugador consume, siempre está este lugar común de que dicen, es que yo no veo las redes, el jugador siempre dice ese tipo de cosas. O no las ven, igual tienen esposa, novia, pareja, amigos que le pasan seguramente todos los recortes, o sea, los WhatsApp y de todo lo que pasa. ¿Consumen o no consumen ustedes? En su mayoría, digo, ¿no? Yo creo que en su mayoría, Santi, sí consume. Sí se consume. No sé si en un gran porcentaje tan directamente, de que vos estés constantemente
Encima del Instagram. Viendo la tele, escuchando la radio, viendo las redes sociales. Pero hoy en día pasa mucho el que viene tu mejor amigo. ¿Viste lo que dijo Santi de vos en el programa? Y si no es mamá, si no es papá, si no son tus hijos, si son grandes. Entonces, yo creo que sí se consume mucho. Y cuando se habla bien no pasa nada. El problema es quizás cuando se habla mal o cuando se habla... Es que al jugador, Santi, lo que le molesta es, créeme, no que te critiquen tanto cuando vos haces las cosas mal en la cancha. Porque el jugador, nosotros también, a mí cuando me ha tocado estar ahí en la cancha, vos te das cuenta cuando jugás bien y cuando jugás mal. Cuando tenés un buen partido o cuando pudiste haber dado más o cuando no tuviste una buena noche, una buena tarde. Entonces, cuando vos escuchás esas críticas sobre ese partido que no fue tan bueno tuyo, por lo menos a mí no me molestaba. Lo que molesta es cuando ya se meten en otras cosas, en temas familiares, en temas privados, o que se saque fuera de contexto cosas que pasan dentro de la cancha, que se saque fuera de contexto. Esas son las cosas que le molesta ahí o que le molesta al jugador, ¿va? ¿Qué fue lo que más te molestó a ti como jugador estando escuchando de los medios? Que te movió un poco el piso o que perdiste el control, que dijiste, sabes que esto sí me molestó, me perjudicó, mi familia, o sea, algo que tengas bien marcado en ese sentido. Acá en Tigres me molestó mucho una situación y tuve ahí problemas con gente de prensa que no sé si sigue estando hoy en ese medio, donde me culparon a mí de una situación que nunca me lo pudieron comprobar. Es más, me peleé con compañeros que tuve en ese momento y que hoy siguen ligados al fútbol, de una información que buscaron un culpable de una situación muy mala deportiva que teníamos como equipo y a veces se busca culpar individualmente cuando las cosas no salen colectivamente, ¿no? Y eso me molestó mucho, me sacó, fue muy incómodo, una información donde me trataron de hacer quedar como el malo de la película, que primero empezó conmigo y después con otros compañeros, y que no me parecía justo, ¿no? De algo colectivo pasó a ser algo individual, primero de uno, hacia mí, después hacia dos, hacia tres, como que éramos los malos de la película, y ese momento fue duro, Santi, porque entrar a un vestuario donde vos sentís que ya no te ven de la misma manera. O sea, se dijo una información en la cual como que tú habías pasado información Claro, a la prensa. así es. Y que tú eras como acá Sí. el topo, el que estaba hablando con la prensa sobre cosas que pasaban en el plantel. Así es. Y eso la verdad que sí me pegó mucho, sí me molestó mucho. En ese momento obviamente que lo defendí, me peleé con el capitán de en ese entonces, en ese momento de Tigres, era Antonio Sancho. ¿Y Toño vino y te dijo? O sea, ¿te preguntó o qué? Toño ni me preguntó, Toño lo hizo delante de todos, ¿no? Queriéndome exponer, ensuciar delante de todo, y obviamente que eso no me gustó ni se lo permití. Pero bueno, a raíz de eso sí tuve mis inconvenientes, ¿no? Pasa a tener inconveniente con él, yo creo que eso me jugó en contra, ¿no? Me jugó en contra. Tuve peleas con gente de la prensa por eso también. ¿Esa información dónde salió? ¿En un periódico o en televisión en ese momento? La información Sí. esa... Ese rumor de que te estaba perjudicando. Sale primero de ahí y después se encargan de transmitirlo hacia otros lugares para que empezara a salir. Y cuando empieza a salir esa situación es cuando yo me peleo con gente de la prensa. Con gente de la prensa, donde los agarro uno por uno, siempre llamaba a alguien para que haya un testigo, y que realmente nunca me pudieron comprobar nada, ¿no? Y que fue la típica, es que me dijeron, es que me pasaron esto. Yo lo que quería era dejar... Y cuando tú encarabas a este periodista, él decía que no... Lo que te estoy diciendo. Que a él le dijeron, que a él se lo pasaron. Pero ya es entrar, yo lo que quería dejar claro es cortar esa información con esta persona, que si realmente tenía algo, que en ese momento me lo mostrara o que realmente lo mostrara como tenía que ser, ¿no? Nunca pasó eso, nunca fue así, porque me pasó a mí, pasaba antes de que yo llegara a Tigres, pasó y sigue pasando. Jugadores que le filtraban información a la prensa.
hay mucha gente alrededor del Sí, jugador, gente. Santi, mucha gente. Y fue la pelea que yo tuve con esta persona y la pelea que tuve con los directivos en ese momento. Me tocó que me mencionaran a mí, como me tocó a muchos compañeros que mencionaran también. Y vos estás en los medios también. Y así como era de Tigres, era de Monterrey. Y se escuchaba de que Monterrey salía información y también se nombraba a ciertos jugadores, ciertos nombres. Y jugadores importantes, y jugadores de mucho nombre, ¿no? ¿Por qué solamente el jugador? Porque alrededor del día a día hay mucha gente alrededor de los jugadores, ¿no? Está mucha gente, médicos, utileros, masajistas, directivos, propio entre el cuerpo técnico. Entonces, uno ya, cuando está de este lado, ya retirado, ya empezás a ver ciertas cosas y entendés que eso que yo defendía en ese momento estaba perfecto. Porque es muy fácil solamente culpar a los jugadores. Y entendí que esas informaciones van por algo y van a seguir apareciendo y que no necesariamente salen del jugador. No, puede ser de los directivos que tratan de ir acomodando las cosas porque es en lo que yo trabajo, tú sabes, ¿no? Y vos lo sabés, y vos lo sabés perfectamente. Te Sí, lo reís sé. porque sabés que es así. No, sí, pero también sabemos qué información, cada periodista sabe qué información puede dar y qué información no, para no lastimar, ¿no? También. Hay que aprender a distinguir, que eso es otro tema. Ahora, en ese momento, No todos, ¿eh? de acuerdo, ahora en perspectiva, obviamente ya tienes esta mirada, ¿no? Ya más veterano, un poco más con los pies en la tierra, ya aprendiste de muchas cuestiones. En ese momento, ¿cómo sales adelante? Me imagino, volviste a tu casa frustrado, enojado. Sí, muy enojado. Capaz llorando. Sí. Tu mujer en ese momento. Sí. La posición que tomaba te iba a apoyar y todo. Pero ¿cómo sales adelante? ¿Qué es lo que pensabas ahí? Y lo primero que quería hacer al otro día, en esa situación, ese día, volví a mi casa como vos lo estás describiendo, enojado, frustrado, lloré mucho, mucha impotencia. Y al otro día no quería ir más. Y al otro día Santi no quería ir más. Ese torneo fue muy difícil. Lo terminé no solo, pero esa relación con tus compañeros, no sé si capaz que era yo, algo que yo sentía, y por ahí no pasaba así, pero yo sentía que las miradas no eran las mismas, que el sentarme al lado de Santi por ahí y hablar de ciertas cosas no las podía hacer. Y capaz que era yo el que me metía a esas cosas. O sea, no ¿Me pudiste explico? cicatrizar eso de ninguna manera. No, en ese momento no. Fue muy duro. Entonces, quizás nunca tuve un compañero que vino y me dijo, hablé con varios de esas cosas y estamos contigo y te apoyamos. Pero yo me metí tanto en eso que yo sentía que no me miraban igual, o yo sentía que llegaba a un lugar y se callaban. Y te digo, por ahí era yo el que estaba mal. Pero eso me hacía aislarme, eso me hacía no estar bien, eso me hacía no disfrutar de cada entrenamiento, ni hablar de los viajes. Eso me hacía que pensara que pasara rapidísimo el torneo para buscar otras cosas y buscar mi salida. Y no me hacía estar bien, ¿eh? Pero tenía algo que a la hora de jugar, Santi, no sé cómo lo encontraba, pero dejaba eso de lado. Y no me afectaba. No afectó en tu rendimiento en la cancha. Pero sí me afectaba el día a día en el entrenamiento, sí me afectaba, porque no me sentía bien. Pero a la hora de jugar el partido, no, lo dejaba a un costado y disfrutaba de jugar. Disfrutaba de la gente y disfrutaba de jugar a la pelota. ¿Quién era el técnico, el Travieso? Era el Travieso. Travieso. Era el Travieso, que él fue el que me debutó y tuve problemas con él, discutí con él. Lo del Travieso es diferente porque el Travieso me culpó a mí de algo que era un mal momento colectivo, donde los resultados no aparecían. En Tigres, Y te malísimos. resumo así rápido. Y él se enojaba porque la gente de Tigres pedía a Osvaldo, que en paz descanse. Y pedía a Batocletti. En ese momento era mi suegro. Y él se pensaba que la movida esa yo tenía que ver. Y discutí varias veces con él, ¿no? O sea, el Travieso era Guzmán. algo ilógico. El Travieso Guzmán era el técnico. Tú en ese momento con tu
tu pareja de aquel momento, que Sí. era la hija de Batocletti, Sí. postulaban a Batocletti, ídolo Sí. absoluto de Tigres para ser Ídolo técnico, absoluto. ídolo absoluto de Tigres, y como lo postulaban, él creía que tú estabas detrás de esa jugada. Claro, él creía que yo estaba atrás de esa jugada. Y yo le decía, a ver, Travieso, vos acá tenés un año. Esta situación de Bato era siempre. Cada situación de que había un técnico que las cosas no le iban mal, Lo mencionaban a lo Bato. mencionaban a Bato por lo que significaba y lo que significa hasta el día de hoy el nombre de Osvaldo en Tigres. Y mi pelea con él era esa. Y mi pelea con él fue esa. ¿Sí? Porque él me debuta, yo estaba en Atlas cuando él viene a Tigres y habla con él y me pide que regrese. Y empezó todo muy bien. Cuando las cosas no empiezan a funcionar, de manera en colectiva, se empiezan a encontrar culpables de manera individual, pasa lo mío, y después se fue, no pudo conmigo y se fue contra otros compañeros. Por eso, pero entonces ese Tigres. Entonces, Ahora, el aficionado actual de Tigres, que muchos crecieron ganando muchas cosas, ese Tigres previo, que era el tuyo, era un Tigre de conspiraciones, teorías del complot, de psicosis, de cosas raras. O sea, por eso en el fondo no podían obtener resultados deportivos, ¿no? Era un poco de todo, me parece. es que esas cosas para mí tenían que ver. Claro que tenían que ver, ¿no? Porque eran trasladadas, si se hubieran manejado de manera aquí, tú y yo, en un cuartito no pasa nada, pero eran manejadas a nivel delante de todo el grupo. Y esas cosas van generando problemas, incertidumbre, desconfianzas, y que no terminan siendo buenas a la hora de jugar, ¿no? Entonces, esa fue un gran problema y una gran discusión que tuve con el Travieso. Que me peleé, fui separado del plantel. Yo los últimos partidos entrenaba con la sub-20 de Carlito Turrubiate, si no estoy mal, que estaba ahí. Y no jugué los últimos partidos, pero tenía que ver con esa situación, que era algo ilógico. Sí, a ver, Travieso, esas cosas, vos tenés poquito acá, pero esas cosas pasan siempre acá. Al primero que nombran es a Osvaldo, Sí, a por lo Osvaldo. que significa Osvaldo y porque le había ido bien cuando estuvo como técnico. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de ser el esposo en ese momento y de que mi suegro en ese momento significara tanto para Tigres. la gente de Tigre? Y yo creo que la bomba explotó cuando una vez discutiendo los dos mano a mano le dije, mira, vos quédate tranquilo, que Osvaldo está muy tranquilo en su casa y lo que menos quiere es tu puesto. Y ahí gana tranquilamente sentado en su casa viendo la tele, más o igual que vos, batallando toda la semana con nosotros. Y ahí se rompió todo. Y ahí, hay cosas que hoy en día, Santi, me arrepiento de haberlas dicho, de haberme comportado. Creo que me entendés, como vos después decís, después de haber pasado tantos años y hoy de este lado, de haberlas manejado de diferente manera. Quizás ese enojo que yo sentía en ese momento lo podría haber manejado diferente. No diciendo quizás esas cosas, porque en definitiva me peleaba con el que mandaba. Y yo no las veía así. Y así me fue. Me tuve que ir. Y me hubiera encantado quedarme. Sí, porque era un club, ¿no? Sí, un club Totalmente que siempre ligado me trató de maravilla. Y siempre digo, lo máximo que yo puedo tener hoy de Tigres, que me hubiera encantado ganar algo con Tigres, obviamente, o con cualquier otro club, pero lo máximo que me quedo de cada club que estuve, pero sobre todo en este caso de Tigres, con el cariño que hoy puedo recibir de la gente en el día a día. Cuando voy a la cancha, cuando estoy en algún lugar y me reconocen, y la foto, y un video, y un autógrafo, después de tantos años, y que te reconozcan eso es lo más lindo que me ha quedado de la gente de Tigres. Y la gente de Tigres es extraordinaria. Que no es contra ellos, ¿no? No, me queda claro. Ahora que hablabas de estos aprendizajes o de cosas pendientes y viendo todo lo que tenemos aquí alrededor en este lindo estudio, el tema de la selección nacional, ¿no? Uh-huh. Te llaman a la selección nacional naturalizado. El estigma del naturalizado también era muy complicado, siempre fue muy complicado de manejar. Sí, siempre. Siempre fue muy, muy complicado. Y a mí me tocó en un momento que fue en el 2009, donde éramos, si no estoy mal, 3 o 4 naturalizados. Entonces, cuando es uno, es complicado, y vos lo sabes perfectamente, a nivel nacional, lo que es un naturalizado. Imagínate en una misma selección, en una misma convocatoria, en una misma semana de preparación de un microciclo, tener 3 o 4 naturalizados. Si con uno te liquidan, imagínate 4 o 5. ¿Te imaginabas que te iban a llamar? ¿O no? ¿Te habían avisado que te iban a convocar o fue muy sorpresivo?
Yo estaba en Atlas, fuimos a una Interliga, me voy de Tigres a Atlas, llego a Atlas, entré una semana y media en Guadalajara, nos vamos a una Interliga, nos fue muy bien esa Interliga, perdimos la final con Pachuca por penales, para ir en ese momento la Interliga te da boleto a Copa Libertadores, y me fue muy bien, Santi, la verdad que me fue muy bien. Estaba Paco Ramírez, que era el auxiliar de Erickson en ese momento, que en paz descanse. Y me lo encuentro en el aeropuerto, me llama y me dice, la verdad que tuviste un muy buen torneo, Lucas, te felicito, estuvimos viéndote, veo muy difícil que te podamos convocar, pero puede haber una posibilidad. Pero me quedé con ese pero. Y con ese pero dije, bueno, la verdad la veía muy lejana, no la veía cercana, sí me había sentido muy bien, pero no me lo imaginaba, Santi, no me lo imaginaba. Llegamos a Guadalajara, voy a jugar las 2 primeras fechas, nos va mal con el equipo, el técnico era Darío Franco, lo echan a Darío y llega Ricardo Lavolpe a dirigirnos ahí a Atlas. Y creo que fue en la 3ª fecha, donde íbamos a jugar a Chiapas, si mal no recuerdo, y ahí es cuando me bajo del avión y tenía muchísimas llamadas de mucha gente, pero sobre todo en ese momento de la mamá de mis hijos, muchísimas llamadas y me asusté, me sorprendí, llamadas, mensajes, y ya cuando llamo rápido, yo no sabía nada. Me comentan de que estaba convocado a la selección, ¿no? Estaba convocado a la selección. ¿Y Erickson cómo era? Porque también Era un muy técnico tranquilo. muy ganador, conocido a nivel mundial, llega de una manera rara. No vamos a discutir ahora o charlar por qué llega Erickson a la selección. No hablaba español. No habla español, ¿no, Erickson? Muy poco. ¿Cómo era un técnico así? Nada que ver con el fútbol mexicano. ¿Cómo se manejaba? Era muy tranquilo. Erickson era un tipo que se acercaba mucho a hablar con vos. Era una persona que se interesaba por esa parte de cancha y que también se interesaba en conocerte más, en conocerte un poco más, en saber cómo estaba conformada tu familia. Era un tipo que era tranquilo para sentarse y explicarte lo que podía llegar a necesitar de vos. Se tardaba mucho. O sea, se sentaba contigo, sí, sin hablar por lo español. menos conmigo así se comportó siempre. ¿Con un traductor al lado? No, sí hablaba, muy poco. Por eso, pero sí, no tenía muchas palabras para explicar, ¿no? No, pero bueno, pero más o menos te dabas a entender, porque no era tan complicado, ¿no? Pero era de esa clase de persona. Y después, bueno, tenía la ayuda de Paco, que Paco muchas veces a la hora de cancha, él era el que por ahí él trasladaba la idea que pretendían de casi todos los ejercicios, ¿no? Y de lo que él pretendía que hiciéramos. Que Paco era muy bueno, es muy bueno, ¿no? ¿Y por qué no funcionó Erickson? ¿Por qué crees que no funcionó? Porque también su salida fue muy Yo rápida. estuve una semana y media, la verdad, Santi. Estuve una semana y media concentrado. Estuvimos una semana y media. Bueno, pero hablas, conoces. Fue una selección también donde lo que recuerdo que fue una selección también donde deportivamente fue una selección que tuvo muchos problemas. Si mal no recuerdo, esa selección califica sobre la hora con un gol de Matías Bozo, ¿sí? Donde califica, creo que era hexagonal. Puede ser, sí. Sí, de manera complicada, de último minuto, con un gol de Mati, si mal no estoy, una cosa así. Pero fue un proceso, yo creo que deportivamente no fue bueno el de la selección. Y te digo, quizás hablar más profundo es complicado porque yo tuve una semana y media nada más. Que esa semana y media fue muy linda en lo deportivo, pero insufrible por la parte de prensa, del naturalizado. Pero en esa... Ahora, en esa época no había redes sociales, así que era televisión y radio y el periódico, supongo, ¿no? Sí, era así. Pero igual, era complicado, ¿viste? Era muy, muy complicado. Porque muchas veces pasa, Santi, que yo trataba de no escuchar, de no leer, pero lo dijimos y lo hablamos hace un rato. Pero los que están alrededor tuyo son los que consumen eso. A veces te lo trasladan y a veces no. Pero vos a veces te das cuenta también cuando vienen las cosas muy fuertes y muy pesadas en ese sentido y te das cuenta con la familia. Y en ese momento, mamá, papá, mi hermano, la mamá de mis hijos. ¿Qué te decía? No te preocupes, tranquilo. Claro, no hagas caso, no leas, divertite, disfrutalo, aprovechalo. Todas esas cosas, ¿no? Y uno trata de no consumir en esos momentos. Pero también es difícil
dejarlo de lado, porque vos te das cuenta con el accionar, con las palabras, a cómo está tu familia, que están sufriendo por eso. Sí, si todo el tiempo te están diciendo tranquilo, no te preocupes, también estás diciendo, bueno, ¿qué está pasando ahí afuera, no? Para que todos me digan tranquilo, no te preocupes. No, y el primer día, Santi, me acuerdo de entrenamiento, rueda de prensa. Primer día. Tú sentado ahí en la rueda de prensa, Rueda de prensa. carne de cañón. Paz, carne de cañón. Carne de cañón. Dije, a ver, tenés tanto para que vayan. Primer día de naturalizado, Sí. digo, en la selección. Sí. Vestidito de selección, quitándote los nervios. Bueno, te toca toda la prensa. Carne de cañón, como ¿Con así quién? decís. ¿Y? Pero en ese momento, que yo siempre le voy a estar muy agradecido, Pavel Pardo y Osvaldo Sánchez me agarran y me dicen, Luca, si estás acá vas a tener nuestro apoyo incondicional. Quédate tranquilo. Estés porque estés acá, nos guste o no nos guste, vos sos nuestro compañero. Y nosotros te vamos a apoyar y nosotros te vamos a ayudar. Vamos a ir a esa rueda de prensa, tranquilo, escucha, no te enojes, pero lo más importante es que queremos que desde hoy hasta que termine esto lo disfrutes y que sientas nuestro apoyo. En ese momento, Pavel Pardo y Osvaldo Sánchez eran los máximos referentes, ¿no? Pero yo ya cuando iba caminando a la rueda de prensa esa, yo ya sabía, ya me imaginaba, cómo podía llegar la situación y así fue, ¿no? Carne de cañón totalmente. ¿Cuáles eran las preguntas que rápido? No te acuerdas? recuerdo, pero Pero todas tenían que ver con el tenían- proceso de naturalización. Todas tenían que ver con eso. Todas tenían que ver con eso. Sí, me parecía justo o no mi llamado y cosas que te hacían, que te orillaban a que vos te Te enojaras. enojaras, ¿no? Pero recordaba mucho la palabra de ellos y me acuerdo que tenía a Osvaldo y a Pavel al lado mío y los miraba de reojo y yo sentía la mirada de ellos, ¿no? Y decía, bueno, saben, tengo que recordar que me dijeron que esté tranquilo y traté de disfrutar ese momento también que fue el más incómodo. Te enseña eso, lo mismo que te preguntaba con tus hijos, ¿no? Llegó el momento, y pasa en todos, ¿eh? Pasa en todas las profesiones, me pasa a mí en el periodismo después de muchos años también, que dices, bueno, uno tiene que confiar en sus capacidades, Sí. después hay factores que uno no controla, ¿no? O sea, tú Como puedes estas. como estos, ¿no? Como yo puedo quedarme sin trabajo porque tal vez alguien diga, no, ¿sabes qué? Por esto te bajan el pulgar. Aunque no seas bueno o malo, no tiene que ver con tu capacidad a veces, ¿no? Eso tú lo percibías también como futbolista, de esto que me dices, ¿no? Sí. Y que hoy me toca, Santi, vivirlo. Pero te hacen dudar en algún momento, ¿no? Dices, Claro. bueno, tal vez no soy tan bueno, ¿no? Y Claro. no, en realidad son otras decisiones las que llevan Sí. a esto. Y que hoy eso me hace cosas que hoy me pasan con mis hijos, ¿no? Que son cosas que no están en nuestras manos, y mucho más hoy con el tema de las redes sociales. Yo hablo mucho con mis hijos que le ha tocado a los dos, en mayor o menor medida, ir a entrenar con primera división, ¿no? Entonces, viste lo que dijeron de tu hijo, y yo sé que esas cosas le llegan a mis hijos. Las buenas, las malas. Entonces, hablo mucho con ellos y trato de decirle, a ver, nadie les regaló nada. Si a vos, Gabriel, te citaron a entrenar como le ha tocado, es porque te necesitaban en ese momento, porque algo vieron. X, es un entrenamiento, disfrútalo. Disfrútalo. No te quedes con lo que te pueda llegar de información, con las buenas, con los malos. Si lo quieres leer, si los quieres escuchar, ya Sí. está en ti. Pero que eso no te termine afectando. Ni que te agrandes con eso, pero que tampoco te tire para abajo. Sí. Igual lo mismo en el caso de el mío más grande, ¿no? Entonces, son cosas que hoy en día sí juegan mucho y me parece que por lo menos de este lado sí tengo que hacerles ver a mis hijos porque a mí me pasaron. Yo creo que de las cosas más difíciles de las redes sociales, repito también hablando de mis experiencias, es cuando te agarran con la burra de abajo, ¿no? Porque yo sí vi algunos tweets sobre uno de tus hijos, Nahui, ¿no? Que juega con el primer equipo, que ya muchas veces está con el primer equipo. Sí. Pero bueno, se hace noticia ahora como si fuera una novedad, lo cual para mí no era ninguna novedad, ¿no? De acuerdo. Ok. Sale una información, entonces yo le pico a Twitter, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a ver, y muchos, qué bueno, se lo merece, más jóvenes, y siempre está él, Sí. ¿no? Ahí está el hijo juega por su apellido, ¿no? Y empiezan tac. Que la mayoría es como cuando a mí me dicen, bueno, a ver, este y después pinche argentino y tal cosa. Y la mayoría de las veces no te afectan, pero todos tenemos un día con que estamos con la guardia abajo. Claro. Que eso
es lo que uno trata de explicarle a sus hijos, ¿no? Pero tampoco es fácil. Ellos solos tienen que aprender a deprimirse, salir arriba, enojarse, ¿no? Esto que tú fuiste aprendiendo también con el tiempo, ¿no? Es que es lo que te decía, yo no puedo estar yo no les puedo prohibir, no vean, no lean, no escuchen. No, es que tienen que aprender a navegar eso, ¿no? Tenés que aprender a llevar esa situación. Es lo que te digo. Vas a ver dentro de una foto, como vos bien decís, de un entrenamiento que me parece algo muy normal, que tiene que ser lo mínimo. De ahí para arriba. Tienen que venir, si vino uno, tienen que venir miles. Tenés que buscar, pero que eso no. Lo bueno que escuchás o lees, que no te maree. Pero lo malo, que no te tire abajo. Que no te tire abajo también. Entonces, me ha pasado esta semana, que bien lo explicás, con lo de Nahuel, que sale una situación de un entrenamiento que para mí es algo, es normal. Es algo muy, muy, muy normal. Claro que me pone muy contento. Y me encanta que pase eso, ¿no? Pero entiendo que es algo muy normal, pero bueno, así lo veo yo, ¿no? Y hoy a mí me da risas ciertas cosas de las que puedo leer, pero yo no sé cómo las tome él, qué tanto les pueda afectar, para bien o para mal. Entonces ahí es donde yo tengo que aparecer, ¿no? Y donde tenemos que estar. Y yo creo que de la parte de la mamá, que también entiende todo eso, y de este lado, de parte mía, estamos muchos con ese tema, ¿no? Porque lo primero que mencionan es por ser hijo de, por ser nieto de, le pasa a mi hijo que está el más chico en Tigres, por ser nieto de, por ser hijo de. No, y ellos, cada uno está donde está porque quieren. El más grande juega en Monterrey y está ahí porque él quiere y disfruta ponerse la camiseta de Monterrey, más allá de que yo haya jugado en Tigres. Yo soy una cosa, su abuelo fue una cosa, y cada uno va a hacer su camino. No va a ser el camino que pretenda el papá, ni van a ser el camino que hubiera pretendido su abuelo, ¿sí? Y cada uno va a escribir su historia. Y el ser jugador, y el ser hijo de un jugador, Santi, yo lo veo más complicado, porque los ojos están más puestos en ese chico, porque enseguida lo comparan con el papá, ¿no? Y está esta situación de que te ganaste el lugar por ser hijo o nieto de, y que tenés que demostrar más. Entonces, yo no lo veo como la gente. Yo no lo veo que sea más fácil, yo lo veo al contrario. Para mí es más complicado. Y hay muchos hoy excompañeros que uno tuvo, que tienen sus hijos que le está yendo muy bien, y que pasa lo mismo que pasa con los míos, ¿no? Y que yo creo que lo que le deben trasladar ellos es más o menos lo que yo te estoy contando. ¿Cuántos años hace que te retiraste? Y yo hoy tengo 47, unos 8 años, 9 años. 8 años más o menos. ¿Ya te acostumbraste a estar retirado o no? Sí, no, Porque, ya me acostumbré. te digo porque con muchos exjugadores que hablo, buenos amigos también, me dicen, Santi, de lo más difícil, hace poco hablaba con el Pechu Torres Nilo, ¿no? Me dice, Ajá. es que uno llega a un momento que al principio, bueno, ¿y qué hago? No es un tema económico ni mucho menos, por suerte, no Sí. es un tema más de, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Me voy a quedar viendo tele todos los días en mi casa? O sea, ¿para qué soy bueno, además de jugar al fútbol? O sea, ¿están estas preguntas después de retirarte o no? Sí. Bueno, yo ya tengo rato que Por eso, hoy- pero ir encontrando esto, parece ¿Sabes que yo no lo sufrí, Santi? Yo no lo sufrí. Yo en mi último año, yo me retiro en Correcaminos. Jugué mis últimos años de carrera profesional en Correcaminos, 3 años y medio, 4 años. Pero el último año yo ya iba sintiendo, iba detectando que iba a poder jugar un torneo más, ¿no? Por muchos factores, el día a día, mi recuperación, la velocidad y la fuerza que veían mis compañeros, ni hablar cuando jugaba en contra de algunos jugadores más jóvenes. Yo iba detectando y iba sintiendo. Empecé a ver el fútbol de otra manera, empecé a disfrutar un poco más, entender un poco más al técnico en muchas decisiones. Entonces, yo cuando apenas me retiro, yo tenía la ventaja, o tuve la ventaja, de que en ese momento en Ciudad Victoria, yo tenía un club de fútbol. Pusimos un club grande de fútbol, con ligas, nocturna, fútbol 7, escuelitas de fútbol, y rápido me metí ahí. Rápido. Para estar ocupado, Para ¿no? estar ocupado. Para estar ocupado. Entonces en las mañanas tenía la planeación de la escuela, a las 3 de la tarde ya estaba en la escuelita y terminaba a las 8 o 9 de la noche. Entonces, ese momento que puede tener el exfutbolista de que de repente te levantás a las 10 de la mañana y dices, ¿y ahora qué hago? Yo no lo tenía. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho. Y a mí, después de haberme retirado, recibí muchos palazos y no me podía quedar de brazos cruzados.
y los palazos los recibí porque las cosas las hice mal yo en muchos aspectos, y económicamente tuve que empezar de cero. Entonces a mí eso me hizo que nunca pudiera quedarme de brazos cruzados, ¿no? De levantarme y decir, ¿qué hago ahora? No, tenía que ir a buscar, tenía que salir, tenía que buscar la chamba, y eso a mí no me dio el tiempo de entrar en esa situación de que a muchos exfutbolistas le pasa. Sí, como que nunca terminaste de acomodarte, ¿no? Después de que te retiraste hasta ahora, ¿no? Ahora sí te noto, ¿no? Un poco más tranquilo, más enfocado. Vos me conociste en una ¿Sí? época más complicada, y no tuve ese tiempo, Santi, de sentarme y de decir, bueno, ¿qué carajo hago hoy? No. Sabía que no tenía ese tiempo de poder hacerlo. Por mí, por cosas mías, por cosas que yo hice mal. No culpo a nadie. Siempre digo, ¿no? Que lo que me pasó, de no tener todo lo que quise y quedarme sin nada, fue totalmente culpa mía, y de volver a salir adelante está totalmente en mí, pero no tuve ese tiempo y no lo tengo hasta el día de hoy. Hoy quizás, como vos bien decís, gracias a Dios, con más cositas, pero que me las fui ganando yo, y que eso se dio porque no me quedé sentado y porque no tuve vergüenza de tocar puertas, ¿no? Y de poder ver otras cosas y aventarme a otras cosas. Y bueno, gracias a Dios las cosas fueron saliendo. Está difícil como jugador, supongo, ¿no? Exitoso, con dinero, joven, como escuchar consejos, ¿no? En ese momento uno cree que sabe absolutamente todo, ¿no? Si el Lucas actual hablara con el Lucas de hace 15 años, No, ¿qué le diría el Lucas actual al Lucas de hace 15 años? yo cagaría a pedo en muchas cosas. En hacer cosas antes de tiempo, en gastar en cosas que no tenía que gastar, en lo que te decía, en pensar mejor las cosas antes de reaccionar. Muchas cosas, ¿no? Qué bueno que hoy eso me sirve a mí para trasladarlo a mis hijos o a otros chicos. Yo no quiero que mis hijos o chicos que yo veo que tienen un gran futuro para el día de mañana se equivoquen y se apuren y se metan en cosas que no se tienen que meter, y gasten lo que les va dando el fútbol, y el día de mañana estén sufriendo, como me tocó hacerlo a mí. De ir a trabajar en cosas que uno no sabe y que lo tenés que hacer porque tenés que llevar el pan a tu casa al otro día, o porque tenés que pagar ciertas cosas. Eso es lo que yo no quiero, ¿no? Y ahí es donde entro yo, en base a mí lo que me pasó, sentarme con mis hijos, explicarle, hacerle entender eso, que guarden, y que el día de mañana, si el fútbol le da la oportunidad de ser futbolista y de ganar mucho dinero, porque en el fútbol te va muy bien y se gana muy bien, de que el día de mañana, cuando se tengan que retirar, puedan tener ese momento de levantarse y decir, ¿qué hago hoy? Bueno, encontraré el poder disfrutar con mi familia, irme de viaje, y no el que tengan que decir, bueno, me voy a trabajar a las 7 de la mañana porque porque no hice las cosas bien cuando las tuve que haber hecho, y hoy tengo que estar sufriendo. Eso es lo que yo no quiero, ni para mis hijos, ni para los chicos que se puedan acercar y que lo escuchen, porque está difícil esa parte también, Santi. Hay muchos chicos que te escuchan, y otros que hacen que te escuchan y entra por un lado y sale por el otro, ¿no? Como es lo normal, ¿no? Como fuimos todos a esa edad. Claro, ¿no? sí. Y en ese momento mío, quizás hubo gente que se acercó y yo no la escuché. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando uno es futbolista, que me pasó, vivimos en una burbuja nosotros. Y no salimos de ahí. Vivimos en una burbuja de buenos autos, buenos restaurantes, esto o lo mejorcito. Pero cuando nos quedamos sin jugar, y si no hiciste las cosas bien o te equivocaste en ciertas cosas, como lo hice yo, y tenés que salir a la vida real, ya te topás con cosas que no puedes mantener el mismo ritmo. Y ahí es donde viene el golpe fuerte, y te empezás a dar cuenta de lo que yo me di cuenta, que hubo cosas que no las hice bien. ¿Querés entrenar en primera? ¿Quieres entrenar a un equipo de primera como técnico? Sí, me encantaría. Me encantaría. Tuve la fortuna de ya estar dentro de un cuerpo técnico. Apenas me retiré, recibí la invitación de un gran amigo que tuve como compañero en Atlas, y que hicimos una gran amistad, y es un extraordinario entrenador que me incorporó a su cuerpo técnico, Leandro Cufré,
y rápido me invitó y estuve 1 año y medio ahí y fue algo extraordinario, ¿no? Poder trasladar muchas cosas que te tocó como jugador, hacerlo de manera de auxiliar, el día a día, las planeaciones, es totalmente diferente, ¿no? Y hoy obviamente que me encantaría. Hoy estoy en un mundo diferente que sigue ligado al fútbol, que sigue ligado a la pelotita, que es la Kings League, que es algo diferente a lo que es el fútbol 11 profesional, pero claro que me encantaría el día de mañana poder ser entrenador de un equipo de primera división, que es muy complicado también, Santi. El mundo parece muy grande, pero somos muchos para algo que no es tan grande como parece ser. Sí, más complicado todavía. Así como jugador, como técnico. Técnico también hay representantes de técnicos, está la misma mafia, está todo igual, ¿no? Para lograr meterse ahí. Más con apellidos nuevos, ¿no? Sí. Igual hoy siento que el fútbol mexicano también está volteando más en primera división a gente. Ya no vimos los mismos nombres que veíamos antes, siempre lo mismo, sale Santi, pero lo vemos a Santi dentro de 1 año o dentro de 6 meses. Yo creo que hoy el fútbol mexicano ya ha cambiado un poco en eso. Pero bueno, acá estamos, nos seguimos preparando, viendo fútbol, preparándonos, esperando una oportunidad que le caiga a uno mismo o esperando una oportunidad que le caiga a Leandro y que me incorpore con él. Pero seguimos preparándonos y con la ilusión de poder volver a primera división en un cuerpo técnico, obviamente. Hermano, muchas gracias. No, gracias a vos, Santi. ¿La pasaste bien? ¿Tranqui? Muy Viste bien, que fuimos muy para tranqui. todos lados. Sí, normal en vos, que vamos de la A a la Z, volvemos a la B, pero muy bien, la pasé muy bien y bueno, espero que a la gente le guste. No, y que te conozcan siempre, ¿no? En esta parte, muchos que te conocen, pero a mí me gusta el tema humano con el jugador, Luqui, ¿no? Porque no es solamente ganar dinero si uno tiene la posibilidad y patear una pelota, ¿no? Hay muchas cosas que influyen para una carrera muy, pero muy complicada, hermano. Sí, que la gente se queda con esa... Con el sueño de cualquiera Hoy que las se lo redes dé. sociales te dan la oportunidad esta, ¿no? Así como tiene buenas, como tiene malas, tiene buenas y esta parte creo que es muy buena. He escuchado muchas entrevistas, he escuchado entrevistas tuyas mucho y me encanta porque tenés esa manera de ir llevando una buena conversación y que la gente conozca un poco el lado oculto o el lado tapado que puede estar atrás de un exjugador o de un jugador activo y que no se ve, ¿no? Porque la gente muchas veces se queda con lo que ve en la tele, con esa información de lo que puede leer o puede escuchar, pero atrás de ese jugador hay un montón de cosas que van pasando, ¿no? ¿Sabes que tenemos un balón que firman todos los que han pasado por aquí? A ver, ¿quién vino? Ilustres. Esta la conozco. Le has dado patada a la mayoría, toma. A ver, Para que firmes. ¿Esta? Donde puedas. ¿Esta de quién es? ¿De Chupete. Suazo? Chupete Suazo. Sí, le habré pegado el Sí, Chupete. te puedes poner al lado de Chupete. Bueno, ¿eh? me voy a poner acá, entre el... Mira, Sergio Verdirame, Chupete Suazo, Esta Aldo de Nigris, Nigris, esta de Aldo. La del Chupete, Torres de Sergio Nilo. Verdirame. Esta de Aldo no me digas qué es. ¿Qué Aldo? Ese es Aldo. No me digas qué es. Aldito de la Casa de los Famosos, Aldito. Aldito. Bueno, pura gente de Monterrey. Mirá. Sí, bueno, son todos jugadores. Aldito, medio tronco, lo tuvimos que echar del Monterrey para que vaya a la Casa de los Famosos, pero. Y fíjate cómo es, mirá. Bueno, así Se la vida. lo tuvieron que echar de ahí para que se diera cuenta que su mundo no era el fútbol, era otro. Está ganando más que la mayoría de los futbolistas ahora, así que no Y pasa le va nada. re bien. Bueno, acá te voy a firmar yo. Ahí está. Ahí quedó entre medio de gente que a Sergio me tocó pegarle un par de Ahí pataditas. está, Verdirame. A Denigre, no a hablamos. Suazo. Me había olvidado, la gente tendría que haber conocido, lo dejamos para otra charla, tu convivencia en la casa de Tato Noriega y el señor Verdirame. No, era la casa. Era, ¿De quién era la casa Era la esa? casa de Sergio. Ah, Yo de me fui a Sergio. vivir con Sergio. Me fui a vivir con Sergio en la casa esa y bueno, de repente llegaban a ciertos personajes a jugar dominó, a jugar cartas, muy tranquilo en ese tiempo, no había redes sociales, nada, y había que entretenerse con algo, ping-pong, billar, todas esas cosas, Santi. Lindo, ¿Eh? lindo. ¿Y a qué hora se acostaban para después ir a entrenar? La Bueno, verdad. fue un gusto haber estado con ustedes, la verdad que la pasé Ya muy está, bien. hermano, ya y están retirados cuando todos. quieras hacer capítulo 2... Uno es el presidente del Monterrey, el otro es el rey de la Kings League contigo. Son ídolos del fútbol. ¿A qué hora se acostaban? Realmente. Depende, de lunes a miércoles sí nos podíamos desvelar un poquito más. ¿Eso qué significaba? Dame la hora. 12 y media. Nah, mentira, nah. Gracias por todo, señores. Un abrazo grande. Chao. Gracias. Bye.